Señores estudiantes, un gusto para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto nuevamente estar en esta semana de clase. Estamos en la semana 5 del carnaval, así que espero que todos estén pasando bien. En esta semana nos toca ver lo que es la selección y delimitación del tema de investigación. Habla mucho de cómo es el enfoque que tenemos que ver, habla también de las variables, habla del lugar, el tiempo, el estado donde que tenemos que poner. Cuando hablamos tiempo, estamos hablando de en qué año se hace. También el lugar, ¿no es cierto? En Guaranda, Chimbo, San Miguel y todo demás y el efecto donde que vamos a causar esta investigación, ¿no es cierto? Entonces puede ser en un colegio, una institución educativa particular, pues convencional, o puede ser la propia universidad. Habla de todo esto, entonces vamos a empezar con esto, ¿no es cierto? Pero antes de empezar con eso, vamos con una lectura, así que un gusto con cada uno de ustedes. Vamos con Gladys. Gladys, ayúdame con una lectura muy bonita que nos motiva a nosotros como docentes a seguir aprendiendo. Vamos con la primera. Reino Unido, Frederick Sanger. Gladys. Ya, Frederick Sanger, Reino Unido, premiado en 1958 y en 1980 química, por su trabajo sobre la bioquímica de los ácidos nucleicos, su trabajo sobre la estructura de las proteínas, en especial de la insulina, por sus estudios fundamentales de la bioquímica de ácidos Gladys, hasta ahí, nucleicos. gracias. Hasta ahí. El otro párrafo lo dejémosle para Luis. Luis, por sus estudios, Por sus estudios fundamentales de la bioquímica de ácidos nucleicos, con particular reconocimiento por la recombinación del ADN. ya sabemos por dónde se ganó el premio Nobel, ¿no? Perdón, el premio Nobel en lo que es medicina, ¿no? Ya sabemos por dónde. Gracias, Luis. Vamos con Rosa. Vamos con el primer párrafo. Rosa Guamán. Listen, no se ve. Dígame, Rosa. No, no se ve listen. No, Y eso fue está la misma, enviado al dice. grupo. Está enviado al En grupo, el, Rosa. Ahí está la en el lectura. chat. Estamos, Rosa, en el grupo donde que dice Freddy era un niño al que le gustaba dos cosas. Ese párrafo, Rosa. Está en el grupo. Está en el WhatsApp del grupo. Veámosle ahí. Le gustaban dos cosas, dar paseos por su ciudad y leer sobre ciencias naturales. Ujú. Fred, como le decía a toda su familia, quería ser un médico para ayudar a todo el mundo, incluso a los animales más pequeños. Gracias. Hasta ahí nada más, Rosa. Hasta ahí, gracias. Marcia, por favor, siguiente párrafo. A medida que fue creciendo, enfatizó sus estudios en la bioquímica, la rama de la ciencia que estudia la comprensión química de los seres vivos. Como resultado de este trabajo, logró descubrir cómo está compuesta la insulina, una hormona muy importante de los seres humanos que permite a la energía ser llevada a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Gracias a este fantástico hallazgo se hizo merecedor del Premio Nobel de Química en 1958. Correcto, gracias. Vamos con Blanca. A ver, Blanca, active el micrófono. Ahí. Pero, pero Fred era un hombre muy perseverante y se enfrentó a un reto mucho mayor: encontrar la estructura que permite identificar la secuenciación de ADN, que, entre muchas otras cosas, determina las características hereditarias dentro de los seres vivos. ¿Sigo nomás? Dice. Sí, Ya, sí. la investigación fue tan importante que este método de secuenciación es llamado el método de Sanger Hasta por ahí sus... nomás. Gracias, Ya. gracias. Tanger, ya. Vamos con Rosa. Por sus valiosos aportes, se hizo merecedor de otro Nobel de Química en 1980, con lo cual nos enseña que la meta nunca está en el premio, sino en el camino y las motivaciones que tenemos para conseguirlo.
Ya, correcto, ¿no es cierto? Era una persona como todos, como todo niño que le gustaba las ciencias naturales y pasearse, ¿no? Pero realmente ayudó muchísimo, ¿no? Que se quiso hacer, obviamente, quiso ser doctor, pero la vida le tenía preparado otras cosas en la vida, ¿no es cierto? Ser un gran científico en sí y descubrir algo que es el ADN, que muchos utilizan y muchos utilizamos para reconocer si una persona tiene un parentesco familiar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, estos científicos, igual que ustedes, tienen esa, han tenido toda esa, se podría decir esa parte de la niñez, pero después han ido progresando, ¿no es cierto? Vamos acá al siguiente. Miren, eh, vamos con la bienvenida, dice Jonathan Kenneth, dice, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre, ¿no? Lo dijo porque justamente al pueblo se puede controlar no con armas, y eso lo decía, ¿no? Se le puede controlar teniéndoles ignorantes, ¿no es cierto? Entonces, no dándoles el conocimiento. A una educación se le puede frenar, no dándoles todos esos niveles tampoco de herramientas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que salir de esa zona de confort y tenemos que proyectar, hacer otras cosas más grandes. No lo que dice el profesor, sino que irnos más allá también, ¿no? Identificar y clasificar y la selección y delimitación de los temas de investigación. Eso es como objetivo no general y están los específicos que corresponde a cada una. Así que vamos con lo primero. Vamos con Belén, por favor. Investigación etnográfica. La investigación etnográfica es una metodología cualitativa que busca comprender en profundidad las culturas y los comportamientos de los grupos humanos dentro de su contexto social. A través de la observación participante y la inmersión prolongada en el campo de estudio, el investigador etnográfico se enfoca en interpretar los significados y las prácticas sociales desde la perspectiva de los actores involucrados. Miren, lo que nosotros siempre hacemos y lo que nosotros estamos es el estudio de campo. Para ese estudio de campo, obviamente, nosotros tenemos que, todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nosotros estamos investigando o lo que estamos señalando, nosotros tenemos que interpretarles. Tenemos que pasarles a números y tenemos que cuantificar. Todo este contorno, todo esto se llama método cualitativo de cualidades que se va viendo, ¿no es cierto?, en la sociedad o también en un estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber y que queremos ver cuál es el motivo y la razón de que los, por ejemplo, que pasamos obviamente este fenómeno tan grande, ¿no? De la crisis carcelaria, de la crisis de lo que nosotros estamos viviendo en el país. ¿Cómo, qué es lo que siente la gente en el país? ¿Qué es lo que siente eh, la costa y la sierra, ¿no? Se pueden notar unos votos que realmente cuantifican el dolor que ha perdido nuestra, y nosotros podemos dar una interpretación de eso, ¿no? ¿Por qué el costeño votó de una manera y por qué el serrano votó de otra manera? Mire, puntos de vista de la percepción mía como docente. El pueblo de la costa ha sufrido mucho, desde vacunas, desde pérdida de sus familiares, desde muertes, robos, tantas cosas, ¿no es cierto, sí o no? Ha sido el problema fenómeno muy fuerte. En la sierra casi no mucho eso, ¿no? Pero esto creo que le ha llevado a por una corriente ideológica que estamos en procesos electorales. Y más allá de esto, ha habido personas que le cuantifican y le dicen que los propios ministros del presidente han hablado de esa manera. Creo que fue hasta el mismo presidente, no sé, pero unos ministros sí, que por tener ese pensamiento de son narcotraficantes, le han dicho, y a los otros que no. Entonces, miren, nosotros podemos ver esa percepción, conocer esa percepción. Para eso es todo esto, ¿no es cierto? Puntos de vista, que son respetables en algunos casos, pero no se puede cuantificar. Nosotros como futuros docentes y como parte de ser docentes, no podemos dividir. No podemos dividir ni a la gente, ni a la población, ni a los estudiantes, ¿no? Lo que nos ha hecho tanto daño también en nuestro país es el regionalismo, llamado regionalismo, ¿no? Para dividirnos entre costeños y serranos, como realmente cuando el Ecuador es uno solo, ¿no es cierto? Es uno solo. Y por pensar diferente, nosotros no nos pueden decir que somos tal o cual cosas, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es una situación que yo le puedo decir desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Magali, por favor, ¿me ayudas? Déjame ver de dónde hay un punto para comprenderle. Espérame un ratito, ya que el nombre no puedo. Ya, hasta, por favor, me ayudas hasta aquí, ya. Hasta local, yo te pongo hasta aquí. Desde la parte de arriba, Magali, ya, por favor, para que
Magali Chiliquinga, por favor, hay dos Magalis. Ya, Magali Chiliquinga, ¿me ayudas hasta acá? Ya. Delimitación y articulación. La justificación del problema de investigación y la delimitación se enlazan con un aspecto importante con el que se debe guardar coherencia. El título. El nombre general de una propuesta surge no solo de la revisión de fuentes, también así de la creatividad y capacidad explicativa de quien investiga, así como de un ejercicio de delimitaciones, ya que el nombre de la obra puede permitir incluso advertir límites de la investigación, a saber la delimitación espacial, en la cual se detalla el lugar, ya se trata de una investigación global, regional, nacional o local. Ujú. Ya, vamos con la siguiente parte, Magali Jiménez. Incluso circunscrita a los espacios institucionales y por otro lado la delimitación temporal, la cual señala la extensión del tiempo que cubre el estudio, sea de meses o incluso años, de manera constante u observado intervalos de tiempo. Lo que se busca siempre es indicar con claridad el contexto geográfico e histórico en el cual queda circunscrito el trabajo de campo realizado en el proyecto de investigación. Ya. Miren, nosotros cuando hablamos de limitación del tema, nosotros le podemos hacer un mundo global, lo podemos hacer al universo, podemos hacer un estudio sobre qué es lo que está pasando, lo que es el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué está pasando sobre lo que es la educación Sierra Centro, lo que está pasando en la educación de la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Es una información o del propio Ministerio de Educación como tal, pero también sí podemos centrarnos en un colegio, sí, nos podemos centrar en un colegio, nos podemos centrar también en un curso, sí, nos podemos centrar en eso, ¿no? Entonces habla de todo ese enfoque que nosotros podemos dar, ¿no es cierto?, para investigar. Y eso obviamente, entre más específico sea, dice que son mejores los resultados, no lo digo yo, le dice las personas que hacen investigación. Por eso es que cuando nosotros utilizamos esta causa-efecto y hacemos una comparación más pequeñita de ese problema a estudiar, los resultados serán mejor. No es lo mismo como a nosotros nos ponen, ¿no es cierto? Nos ponen un currículum para el régimen Costa, régimen Sierra, Galápagos y Amazonía como tal, y a veces son los mismos contenidos, pero no nos acordamos que nosotros tenemos una diversidad cultural, diversidad de lenguas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El estudio está bien hecho, no digo que está mal hecho, pero nosotros somos diferentes tipos de población. Por ejemplo, en el idioma, en la parte sierra hablan el quichua, ¿no es cierto? En la costa casi no hablan, pero en la parte sierra sí, y en el oriente hablan un diferente tipo de idioma, ¿no es cierto? Solamente para contextualizar. Entonces, lo que se tiene que hacer en estas partes es para delimitar un tema y para dar una solución, por ejemplo, hablar en cada uno de las lenguas o también dar libros como se hacía anteriormente, porque había en el idioma quichua que se le planteaba. Entonces, eso es un verdadero estudio, ¿sí o no? No solamente hablar en la mastificación, que sí está bien, sí, que sí se hace, sí, pero para dar respuesta más precisa, más concisa, debe ser el campo más pequeño para definirlo y más que todo para que haya respuesta sobre eso. A eso es lo que se refiere que nosotros podemos hacer de forma regional, global, ¿no es cierto? O de forma también local en los tipos de investigaciones. Vamos hasta, espérame, acá ha habido aquí, déjeme ver un punto por aquí para que no se pierda de las zonas residenciales. Bueno, hasta aquí, ¿eh? Pongámosle un punto. Vamos con Estefanía. Hasta acá, por favor, Estefanía. Cualidades básicas. Ya listo. Establecer fronteras empíricas para la delimitación poblacional. Según el caso, cuando se trabaja con personas informantes, se debe precisar un perfil demográfico, Demográfico. es decir, a las características referidas al sexo, edad, etnia, estrato ocupacional, situación económica, nivel de escolaridad, zona de residencia, nacionalidad, entre otras, muchas cualidades básicas. Cuando nosotros hacemos, voy a decir por partes, ¿no? Cuando nosotros hacemos tipo de investigaciones, por ejemplo, nosotros hacemos algo de unas personas, por ejemplo, informales de la calle, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que, si no le preguntamos, nosotros tenemos que, por ejemplo, poner nosotros mismos la edad,
o si no, de decirle, preguntarle de qué etnia se considera, ¿no es cierto? Del sexo, ¿no es cierto? Que son datos diferentes. Por eso es que nosotros cuando hacen los censos nos dividen, ¿no? Y nos dicen la población es tanto hombres y mujeres, pero en este momento las mujeres, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hablemos un poco de política. Todas las mujeres votan por Luisa y todos los hombres votan por Novoa. Entonces, porque tenemos estos datos de aquí, pues, ¿no es cierto? O también podemos sacar otro dato que podemos decir, que todos los jóvenes votan por Novoa y todas las personas adultas votan por Luisa, ¿no es cierto? Solamente para poner un ejemplo, ¿no es cierto? O por etnias, ¿no? Decir que todos los indígenas votan por Novoa y todos los mestizos votan por, o sí, viceversa, ¿no? Pero esa es la situación que nosotros podemos hacer con estos datos, y a eso es que se refiere, ¿no? Cuando nosotros hacemos y buscamos, por ejemplo, información en una zona, en una sola o un sector. Y eso es importante porque más allá que tú vas a preguntar la situación económica, el nivel de pobreza, tienes datos que también te sirven para la investigación. Un investigador, cuando más datos tiene, su trabajo va a ser mejor, ¿no es cierto? Va a ser mejor recabado, ¿no es cierto? Más datos, puede ser que tú no necesites ni para hacer el cuadro, ni para hacer la presentación, nada que tenga que ver con edad y sexo, pero te permite a ti en el momento de plantear el problema, te permite a ti en la introducción, porque tienes más argumentos para hablar. ¿Sí me entienden? En el rato de escribir, tienes más argumentos. Entonces, para eso es que necesitamos esto. Vamos con la siguiente de aquí, según a quién le toca, a Joana. Sí, Ya, Joana. ya. Según se combinen para el problema abordado. Así se logra precisar las condiciones desde las cuales las personas consultadas ofrecen testimonio de su experiencia sobre el tema indagado. Esto también se puede aplicar cuando se trabaja con organizaciones, en especial cuando tienen varias sedes o sucursales. Es importante localizarlas e indicar en cuáles se trabajará. Ya, correcto. Miren, yo como siempre digo, la información siempre va a ser importante y va a ser esencial, como dicen, ¿no? Para nosotros poder abordar el problema, ¿no es cierto? Aquí dice, pues se logra precisar las condiciones desde las cuales las personas consultadas ofrecen testimonios de lo que decíamos, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ver el nivel de, por ejemplo, de pobreza, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. Antes se hacía, por ejemplo, midiendo los quintiles de pobreza, ¿no? Los quintiles de pobreza uno, dos o tres o cuatro, ¿no es cierto? Entonces, eh, los que están en los quintiles de pobreza, por ejemplo, son extremos, ¿no? Esa persona no tiene casa, no tiene trabajo, estabilidad, tiene menos de $2 diarios, etcétera, etcétera. Y esas personas, por ejemplo, necesitan el bono, se me ocurre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y ahí viene la otra persona que tiene su casita, pero sigue siendo pobre porque no tiene y vive en un cuarto que duermen cuatro personas, ¿no es cierto? Un cuarto, entonces sigue siendo pobre. Entonces, miren, esos son los quintiles de pobreza que, por ejemplo, podemos medir. Y eso es lo que hacían los ministerios y es la parte pública para medir la situación del problema que existe también en la sociedad, se podría, y cómo dar respuesta, ¿no? ¿Por qué se hacen esos estudios? ¿Por qué se hacen esos estudios? Porque esos estudios nos permiten enfatizar, por ejemplo, cómo podemos llegar a esta solución. ¿Sí? Vamos con los siguientes, son párrafos largos, hasta acá, hasta acá. Vamos solo con este. Vamos con Isabel. Isabel, hasta acá, por favor. Ya dicen. Temas se plantea en campo de investigación. Existen temas en los cuales la referencia población e institucional puede coincidir. Esto cuando en trabajo de campo se localiza informantes relevantes para el estudio. Ya. Vamos con Cristian. Cristian, desde enfocar hasta, hasta conceptual, desde aquí. Te señalo esto ya para que no te pierdas. Cristian. Cristian. Cristian, ¿está ahí? A ver, Cristian parece que se desconectó. Vamos con Vanessa. Vanessa, por favor, esta parte, este párrafo. Bueno, Para el trabajo no supone acortarlo. Puede ofrecer simultáneamente la opción de profundizar en algunos escenarios o sobre ciertos agentes. No obstante, es importante incluir una delimitación conceptual. Ya, ahí está la clave, ¿no? Delimitar el tema, ¿no? Ahora sí vamos, ya Cristian está ahí con nosotros. Cristian, hasta aquí lo que te señalé
lo que está señalado ahí. Pueden existir hasta predefinido. Pueden existir diversos criterios teóricos al inicio de una investigación en estatus como el tema, una población, un lugar, un momento. No obstante, falta indicar el aspecto de lo social que se indagará, ya que la delimitación conceptual invitará a querer interrogarlo todo a nivel empírico sobre el contexto predefinidos. Ya, correcto, Definido. gracias, Cristian. Vamos con Cristina. Cristina, por favor, el último párrafo. Se plantea el problema en sentido teórico, es decir, toda delimitación requiere ser simultáneamente una articulación con su contexto. Semelman, 1992. Ya, correcto, vamos. El planteamiento del problema, primeramente, tenemos que ser lo siguiente, ¿no es cierto? Muy claro, ¿no es cierto? ¿Es un trabajo de campo? Sí. Se localiza en informantes relevantes, ¿no? Lo que les dice el ejemplo, ¿no es cierto? Buscamos para, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de campo, qué sé yo, a ver, vamos a un problema que siempre existe sobre las instituciones educativas que no tienen escritura, porque eso siempre ha pasado, ¿no? Yo les digo de las experiencias. Entonces, yo de ley tengo que conversar con el rector o con el dirigente, a ver, esta escuelita de aquí tiene o no tiene escritura, cuánto, si tiene escritura, nombre de quién está, cuánto es el área, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que se tiene que hacer, y obviamente es una investigación que necesita el ministerio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar un lugar, ¿no es cierto? Unos momentos que tenemos que señalar para que de esa manera nosotros podamos delimitar también en este caso la parte conceptual, ¿no? Y plantear lo que es el problema, ¿no? Y obviamente nosotros para esto nos basamos en la parte teórica que existe, como siempre digo, no me estoy inventando, sino que existe la parte teórica que fundamenta, porque después de eso nosotros, después de, por ejemplo, ¿cuántas instituciones existen en el Cantón Guaranda? Existían 428 cuando yo trabajaba, 428. Ahora sé que hay como 340 instituciones educativas, de las cuales, por ejemplo, necesitamos saber cuáles son bilingües, cuáles son hispanas, ¿no es cierto? Ya después que ya sabemos cuáles son hispanas, cuáles son bilingües, ¿no es cierto? Cuáles son régimen corto, régimen cierre, lo que tenemos generalmente aquí. Vamos al siguiente aspecto. ¿Cuál sería? Nosotros ver ya en la parte de lo que existe, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que darles a cada una de estas escuelas? O las capacitaciones que tenemos que ejercer con los profesores, ¿no es cierto? O con los estudiantes. Mire, entonces ya después de haber hecho, ya nos vamos otra vez a la parte conceptual, al plan, pues, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo requiere estos la articulación de todo este contexto, ¿no? Porque ya después que hacemos la investigación, tenemos que ir a la parte teórica. ¿Cómo damos solución a este problema, ¿no? ¿Cómo lo ejecutamos? Vamos con el siguiente, Magdalena. Magdalena, Eh, sí, magíster. ya le escuchamos. Selección del contexto y sujetos del estudio. El primer paso en una investigación es la identificación y selección del contexto o grupo a estudiar. Esto Ujú. puede ser un grupo social, una comunidad, una organización o cualquier colectivo que se presente un interés particular para el investigador. Ya. En otras palabras, nos dice, usted investigue lo que usted quiera. ¿No es cierto? Algo vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Cuando hablamos de también trabajar con grupos focales y eso lo demás, ¿no es cierto? Investigue cualquier, seleccione cualquier, ya sea un grupo, ya sea un estudiante, ya sea una institución, porque los problemas de investigación son así tan amplios, ¿no? Nosotros, bueno, somos pedagogos, estamos dedicados a la educación, pero la investigación se puede hacer de todo. Sí, o sea, no hay, en eso no hay límites, ¿no? Se puede investigar en la medicina, se puede investigar en todo, ¿no es cierto? En todo, todo, ¿no es cierto? Y una cosa que es después de eso, ver la presentación de los intereses, por lo que son particulares para el investigador que necesita, ¿no? Y una vez que ha focalizado dónde va a ser el lugar de estudio, ¿qué tiene que hacer? El siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez de eso, determinar ya el problema en sí. Para comenzar la tesis, también les puse un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo para que también al último podamos hablar desde el ejemplo. Rosa, por favor, hasta aquí, por favor. Incluyen la primera parte. Recopilación de datos, técnicas y estrategias. Se caracteriza por la utilización de múltiples técnicas de recopilación de datos, lo que permite al investigador obtener una visión integral del contexto estudiado. Las principales técnicas incluyen. Ya. Miren, solamente un paréntesis ahí porque antes que se me vaya de la mente. Yo lo que les dije, nuevamente les repito. Entre más información tengan de los estudiantes, más información tengan del fenómeno de estudiar, ustedes van a tener más argumentos para incluso para la introducción, para los objetivos, para el marco teórico, para las conclusiones, porque están estudiando más de este fenómeno. No sé si es que me hago entender. Esa es una herramienta fundamental, conocer más sobre el problema, ¿no es cierto? Observación participante Rosa Guamán. Rosa, ¿ya leyó Rosa o no? No, todavía creo. Sí. Ya, entonces baje la mano, Rosa. Vamos con Alexandra. Alexandra, por favor. Observación participante. El investigador se integra en el entorno del grupo, particip- participando en sus actividades cotidianas mientras realiza observaciones detalladas. Ajá, ya. Y estas observaciones detalladas, Alexandra, nosotros tenemos que hacer un libro, se llama libro de campo. En ese libro de campo, nosotros cogemos, ¿no es cierto?, que puede ser cualquier, pero se llama así como libro de campo. Nosotros podemos ir anotando todas las particularidades, ¿no es cierto?, que vemos, cómo es la profesora, cómo enseña, qué es lo que hace, si da la bienvenida, si hace una retroalimentación del tema anterior, si les motiva, no les motiva, o cómo es. Porque también hay dos cosas, chicos, o señores estudiantes. Miren, hay unas dos cosas que son muy importantes. Cuando nosotros vamos a investigar, ese día el profesor va a una maravilla. Alguien, por ejemplo, se me ocurre, no, Gabriela, Daniela le dice a la profesora que le va a ir a visitar. Dice, no, me van a venir a visitar los estudiantes de la universidad. Tengo que preparar el tema de clases. Y ahora sí me voy a poner ese terno que no me ponía porque yo me iba solamente en DVD. Ahora me voy a poner el terno, ahora sí voy a ir bien presentable. A veces pasan esas circunstancias, pasan. Por eso es que el fenómeno debe ser estudiado en términos reales. ¿Y cómo hacemos eso? Ya no hablamos solamente con el docente, hablamos con autoridad. Porque ahí vamos a ver cómo es la situación, ¿no? Señor rector, si me permite, voy a visitar el tercero de bachillerato, me toca con el licenciado Wilson Tamami para ver su clase, por favor. Entonces, encantado. Ahí es cuando le caemos al profesor, ¿sí o no? Pero cuando nosotros avisamos, por ejemplo, estos eventos, las cosas cambian, ¿sí? Porque siempre pasa, a veces dicen, van a venir chicos de la universidad, entonces hay realidades que no lo podemos enfocar, por ejemplo, ¿no es cierto?, para trabajar. Vamos a la siguiente. ¿Qué es la entrevista, Daniela? Entrevistas, no estructuradas o semiestructuradas. Se utilizan para obtener relatos personales y experiencias directas de los participantes. Estas entrevistas permiten que los sujetos expresen sus puntos de vista y opiniones en un formato flexible, lo que favorece la obtención de datos ricos en detalles y significados. Eso no es así. Han sabido llamarse entrevistas estructuradas y semiestructuradas, ¿no es cierto? Estructuradas, obviamente, porque tienen una estructura, usted ya lo va llevando, ya lo va haciendo, entonces va, obviamente es fácil. Y generalmente hacen con preguntas cerradas, ¿no? Sí, no, tal vez. ¿Le gusta matemáticas? Sí o no, tal vez, ¿no es cierto? ¿Le gusta cómo enseña el profesor? Sí o no, tal vez. Son más rápido, son cerradas, se les llaman así cerradas, ¿no? Entonces, las no estructuradas, yo converso, le digo, profesora Sisa, ¿cómo está? Soy estudiante de la Universidad Este de Bolívar, mi nombre es Gustavo Tamami. Venimos a hacer una investigación por qué los niños tienen la lente escritura. Entonces, sí me puede ayudar con información, esa no es estructurada. Y vamos conversando y vamos detallando. Que puede ser el primer acercamiento también, ¿no? Y después de eso ya puedo regresar por una estructurada. ¿No es cierto? O sea, ya puedo regresar ya con los datos que están. Ya me hice amigo del profesor, ya le conozco al profesor, ¿no es cierto? Y buscamos, o sea, todo esto es más flexible, ¿no? En sí es más flexible que lo podemos hacer. Ya depende, como les dije, como en la clase anterior, depende de cada uno de ustedes. El rol del investigador, Gabriela. Rol del investigador. El investigador en una investigación desempeña un papel dual. Es observador y participante. Su Hasta ahí presencia nomás, hasta ahí participante. Vamos a hacer que, Sisa, por favor, participante, desde aquí. Su presencia en el
campo puede influir en el comportamiento de los sujetos, por lo que es importante que el investigador desarrolle habilidades para minimizar este impacto y mantener un equilibrio entre la participación activa y la distancia analítica. Ya. En otras palabras, lo que nos dice la compañera es cuidado. Ustedes son investigadores, ustedes son observadores de un fenómeno, pero no pueden ser parte de. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado ahí, porque ustedes van y si es que cambian ese fenómeno a la siguiente clase, los niños no están en matemáticas porque no han sabido la tabla, y ustedes les dicen, niños, estudien la tabla, para la próxima les voy a tomar. Puede ser que los niños ya le cojan lo que es factorización, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el fenómeno de estudiar, dejen tal como está. Ya cuando ya terminen su tesis, ahí se hagan todo lo que ustedes quieran hacer, ¿no es cierto? O propongan todo lo que tienen que proponer. Pero ese momento solo miramos, anotamos y preguntamos. Y eso le dejamos hasta ahí, ¿sí? Hasta que pase nuestra investigación. Vamos con la siguiente. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Que yo les puse. Espero que de esa manera lo podamos entender que es un ejemplo como tal. Ya. Vamos, Norma Patricia, por favor. Vamos, déjeme ver hasta dónde hay un punto. Punto. No hay puntos, enseñanza. Hasta aquí, Norma Patricia, hasta enseñanza, ¿ya? Primero se debe analizar un problema sobre un tipo de aprendizaje en educación. Podemos utilizar entornos virtuales como variable principal y como variable independiente, estrategias didácticas en el proceso de enseñanza. Correcto, vamos, Vilma. O sea, lo que vamos a lograr y debemos poner la asignatura en la que vamos a trabajar el año lectivo, ya. la unidad educativa, el lugar donde se hace el estudio, también la fecha que lo vamos a realizar. Nos dice clarito, primero se debe analizar un problema, ¿ya? Se debe analizar un problema, qué es lo que hay en la escuela, ¿no es cierto? Después de analizar el problema, ¿no es cierto? Puede ser en el campo educativo, dice hay que buscar variables que nos ayuden a solucionar esos problemas, causa y efecto, ¿no es cierto? De ley van a ir las variables, ¿no es cierto? Y después dice estrategias didácticas en el proceso de enseñanza, de enseñanza. O sea, lo que vamos a lograr y debemos poner en la asignatura, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que señalar en la asignatura, donde que queremos que el niño aprenda, que alcance, ¿no es cierto? Y también dice que tenemos que trabajar en un año lectivo. Dice que tenemos que poner una institución educativa, ¿no es cierto? El lugar donde que se hace, ¿no es cierto?, el estudio. Y la fecha también que vamos a realizar ese trabajo. En definitiva, en resumen, tenemos un ejemplo que nos va a ayudar Maura. El ejemplo sería así más o menos, Maura. Entornos virtuales como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología Aplicada. En el segundo año del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa San Pedro de Guanujo, Cantón Guaranda, durante el año El año 2025. académico, periodo académico 2025. Ya miren, lo que hablamos arriba, acá nos dice lo siguiente. Aquí nos está hablando las variables. Entornos virtuales como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la asignatura, ya le pusieron la asignatura. ¿Cuál es la asignatura? Ya no es inglés, francés, es biología. ¿En qué lugar? En el segundo año de Bachillerato General Unificado. ¿En qué establecimiento educativo? Unidad Educativa San Pedro de Guanujo. ¿En qué ciudad? Guaranda. ¿Qué periodo académico? 2025. ¿Sí ven? O sea, ya viene aquí el ejemplo. Bueno, yo he sacado un ejemplo de los muchos que hacemos la revisión de los chicos, ¿no? Yo saqué unos, podía sacar más, saqué unos, ¿no? Para que podamos entender cómo lo vamos haciendo, ¿no? Cómo tenemos que... Esta es delimitación en sí de lo que es el tema, ¿no? Vamos con Magdalena. Magdalena Jiménez, le escuchamos. ¿Está con audio, Magdalena? Sí, Ya le escuchamos, dura- Magdalena. duración del trabajo de campo. Uno de los elementos distintivos es la inmersión prolongada en el campo. El investigador pasa un periodo extendido el entorno del grupo estudiado, lo que le permite observar tanto las interacciones cotidianas como las situaciones más extraordinarias. Esta inmersión a largo plazo es fundamental para captar las
sutilezas y variaciones de las prácticas sociales. Ya. Nosotros en lo que es esto, ¿no es cierto? Como nos acaba de decir Magdalena, eh, pasa por un periodo, ¿no es cierto? Que es en el que nosotros tenemos que trabajar. Incluso hacemos cronogramas, señores estudiantes, cronogramas, y a veces cuando están haciendo les pido un cronograma, cómo van estando con el problema, con el tema, con la descripción del tema, ¿no es cierto?, con los objetivos. Hay un cronograma, ¿no? Que tienen que tener el marco teórico, un cronograma de conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera, y la última que es la presentación y la revisión. Obviamente esta duración tiene transcursos donde que funciona y donde que está enfatizado lo que son el tiempo que se debe demorar en hacer una tesis. Ustedes también tienen tiempos establecidos, ¿no? Tienen ustedes tiempos establecidos para hacer una tesis, ¿sí? Entonces les dan, qué sé yo, 5 meses, 6 meses, 8 meses, no sé el tiempo, pero les dan un tiempo establecido para que puedan hacer. Si ustedes no hacen durante ese tiempo, lamentablemente tienen que repetir el año, me supongo, no sé, algo puede pasar. No conozco muy bien este detalle, pero entonces hay una determinación también del tiempo que se tiene que durar. Vamos con el objetivo, las conclusiones. Aquí hay un video, ¿no? Hay un video que ya ustedes lo pueden después revisar. Obviamente después de este video para que lo puedan escuchar. Lo primero que nos es la propaganda de la PEX. Bueno, así pasa, ¿no? Ya bueno. Aquí está, miren, yo quiero que vean esto y más o menos detallan, ¿no? Cómo es cada uno de estos, que obviamente en la semana 13 lo vamos a ver como un deber, ¿no? Así que los videos también sugiero que lo revisen, por favor, ya. Como tienen ahí, esto lo pueden revisar tranquilamente, no hay ningún problema. Alexandra, por favor, ayúdame con conclusiones. Conclusiones. La ética en la investigación es crucial, Crucial, ya que en el investigador trabaja directamente con personas y se involucra en sus vidas cotidianas. ya. La La ética, reflexibilidad. hasta ahí nomás, para darle a María. Es importante la ética, sí, porque nosotros no podemos ir más allá, ¿sí me entienden? Hay que ser, o sea, no podemos cambiar esa realidad en este momento. Nuestro proyecto es para cambiar, sí, pero tenemos que ser, o lo que nos dice como ética es que también nosotros vayamos al campo y no le hagamos, porque muchos antes habían mandado hacer la tesis por graduarse, pero lo más bonito, señores estudiantes, es aprender uno mismo, que no es difícil tampoco. María. La flexibilidad o la capacidad del investigador para analizar críticamente su propio impacto en la investigación es vital para garantizar que las interpretaciones no estén sesgadas por prejuicios personales o culturales. Ajá. Vamos, alguien más que no haya leído, por favor. Yo, Magister. Mariela, a ver, la Ya. última, Mariela. Al ser flexible y adaptativo, permite al investigador explorar las prácticas y significados de los grupos humanos de manera profunda y detallada. Ya, correcto. Ya me rayaron en la pizarra, no hay problema. Miren, tanto la ética, la flexibilidad, todo esto son importantes, ¿no es cierto? El impacto que hace el investigador una vez que salga esto, ¿no es cierto? Esta investigación es importante porque los beneficiados en sí van a ser los estudiantes, porque van a buscar una estrategia, una metodología para que los estudiantes puedan aprender más, ¿no? A veces nosotros como docentes, a veces nos cansamos y hay alguien que viene a dar esa luz, son ustedes. Cuando hacen sus tesis y les dicen, vean, esto de esta manera también se puede enseñar. Busque estrategias de lectura, busque una forma de motivación, porque el estudiante necesita ser motivado. Antes nos motivaban a palazos, chicos. Así aprendimos. Era una forma de motivación. El que no tenía los deberes, un palazo o un correazo, ¿no es cierto? Que en este momento está mal, pero era una forma de motivación. Ahora acudimos a esto, acudimos a los libros para motivarles a ustedes. Antes era diferente, pero bueno, eso es importante también, porque hay docentes que a veces olvidamos esa bonita experiencia de ser docentes y nos desconectamos, ¿no? Ya cogimos nombramiento, ya no nos interesa, ni estudiar, ni aprender, nada nos interesa. Estamos aquí y solo pensamos, no. Hasta el último instante, el docente, hasta el último instante de su día, tiene que ir aprendiendo y enseñando. Y es lo más bonito porque es el deber cumplido. Sí. Y lo más bonito que nos pasa, y a mí también me pasa especialmente, ya ves, en las votaciones, chicos, les comento. Yo me paraba justamente por las gradas y habían
compañeros suyos y otros estudiantes que venían y se acercaban y me daban los abrazos. Y profesores que estaban ahí se me quedaban viendo, decía, pero que reconozca a todo el mundo, son mis estudiantes. Es la empatía que crea uno con el estudiante. Y así mismo pasa con ustedes, ¿no? Entonces, aprendamos eso también en parte, ¿no? Como parte, bueno, no de investigación, sino que de la docencia, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que es la delimitación del tema de investigación, que la delimitación del tema de la investigación, cómo podemos, aquí está muy podemos realizar la delimitación del tema de la investigación. Podemos hacer cada uno de estos con qué. Primero, determinando un tema. Segundo, buscando dónde nosotros podemos dar la solución a un problema. Y ahí nosotros podemos trabajar de esta manera solucionando, ¿no es cierto?, estos aspectos. Entonces, señores estudiantes, no se olviden que de aquí tienen que hacer el deber, la tarea. Es un tema muy bonito lo que nos ha tocado en esta semana de clases. Así que también queda el video grabado para que ustedes lo puedan hacer, chicos. Y eso sería, ¿no? Para esta semana va a quedar una tareita que está abierta desde hoy día. Está abierta desde hoy día. Y yo lo haría hoy día, hasta la próxima semana. Entonces tienen todos los días para justamente para poder trabajar. ¿Sí? Correcto, entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por todos. Un gusto